Venga, 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 último ejercicio de Galicia. Un alambre conductor de sección cuadrada, longitud L, masa M y resistencia eléctrica R. Y luego me dicen todos los valores después, para el apartado B. Desliza sin rozamiento bajando por dos raíles paralelos de resistencia eléctrica despreciable, inclinados a un ángulo alfa y unidos en su extremo inferior por otro conductor de resistencia nula. Todo el sistema se encuentra en el interior de un campo magnético uniforme B con dirección vertical ascendente. Y me piden calcular el valor de la velocidad constante que alcanza el alambre en su movimiento de descenso y particularizar esta expresión para una serie de datos. Bueno, pues este es fácil, o bastante fácil, para lo que podrían haber puesto. Perdón, volviendo al tema. Que este ejercicio es bastante fácil para lo que podrían haber puesto. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando tú tienes un plano inclinado y tienes aquí una varilla que cae por el plano inclinado y aquí tienes un campo B, pues la velocidad de esta varilla empieza siendo 0 y pasa a ser una velocidad límite, y entre medias sigue una ecuación bastante más complicada de la que sigue pues cuando ya tiene una velocidad límite, en la cual la velocidad es constante. Así que si me hubieran pedido calcular la expresión general de esta velocidad, pues me hubiera costado bastante más. De momento yo no he hecho ninguno de esos problemas haciendo los que tenía, pero creo que en alguno, me suena que en alguno se puede preguntar eso. Pero bueno, no lo vamos a hacer aquí. Aquí, como ya digo, vamos con el caso bastante más sencillo. Bien, ¿qué va a pasar cuando esto ya esté cayendo con una velocidad constante? ¿Vale? Va a ir para acá con una velocidad constante, y en ese momento, si va con una velocidad constante, es porque la suma de fuerzas que hay sobre la varilla va a ser nula. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esa varilla? Está actuando el peso y está actuando la fuerza magnética, ¿verdad? Una va a compensar a la otra. Pero ni va a actuar todo el peso, ni va a actuar toda la fuerza magnética. Mirad, el peso de esta varilla va en esta dirección, pero la varilla sufre un peso que va hacia acá, con el ángulo este de aquí, que no es phi, casi lo hago mal. Joder, casi acierto, ¿eh? A ver, ahí, vale. Esta proyección del peso, que es la que le hace caer, ¿verdad? Este sí que es phi, este de aquí sí que es phi. Esa proyección del peso que le hace caer es el seno, es la proyección con el seno. Entonces el peso va a ser mg por el seno de phi. Bien, muy importante. Y luego la fuerza magnética se va a inducir del siguiente modo. O sea, bueno, vamos a dibujar aquí cómo serían los reales vistos desde arriba. Aquí tendríamos nuestra varilla, ¿vale? Y esta varilla va a ser atravesada por una intensidad. Y como aquí hay un campo saliente, pues voy a crear se va a crear una fuerza electromotriz que, sobre un hilo, se crea una fuerza que es ILV, y la dirección de la fuerza va en el producto vectorial de V por la intensidad, ¿vale? O sea que si yo cojo B y me lo llevo sobre la intensidad, me diría que la fuerza iría para acá. Hombre, lo que tiene que estar ocurriendo es al contrario, ¿no? O sea que la intensidad iría para allá, para que así cuando yo me lleve la fuerza sobre la intensidad, pues la fuerza vaya para arriba. Es decir, la fuerza va a ir... ¿de acuerdo? La fuerza va a ir justo... formando 90 grados, es decir, va a ir hacia acá. ¿Vale? Me voy a llevar el campo, repito, el campo sobre esta, el campo sobre la intensidad, ¡pum! Y me va hacia arriba. Pero hacia arriba, ¿hacia dónde? Porque el campo va en esta dirección y la intensidad va hacia allá o hacia acá, ¿no? Entrante o saliente de la pizarra. Entonces, la dirección es para allá, es perpendicular a ambos. Esa es la dirección de la fuerza magnética. Y por lo tanto, la parte de la fuerza magnética que le va a frenar, que es la que va en esta dirección, va a depender del ángulo, a ver si lo hago bien, este de aquí, ¿verdad? Que ese de ahí no es el... Este de aquí, perdón, sí es el ángulo phi, no es el mismo ángulo phi. Entonces, de esta fuerza solamente vamos a tomar el coseno. De esta fuerza solamente vamos a tomar fuerza magnética, solamente vamos a tomar el coseno. Muy importante darnos cuenta de esas dos direcciones en este problema. Y esto es básicamente la dificultad que tiene el problema. Hacer bien el dibujo, identificar bien cuándo es el seno, cuándo es el coseno. Y ya está. A partir de aquí, pues no tiene mucho más misterio. ¿Por qué? Porque esta fuerza magnética es ILB, así que puedo sustituir ahí. Y lo único más que tengo que pensar es que esta intensidad es una intensidad inducida. Es decir, es una intensidad que va a provenir
de una fuerza electromotriz inducida, que depende de la variación del flujo magnético. Bien, por lo tanto, lo único que me queda es ver cómo depende esta intensidad de la variación del flujo magnético. Vamos a ver. Bien, recordemos, el flujo magnético se calcula como el campo por la superficie producto escalar. En este caso, la superficie tiene esta dirección y el campo tiene esta dirección. Por lo tanto, su producto escalar va a depender también de este coseno, que es el coseno de phi. Así que vamos a tener el campo por la superficie por el coseno de phi. ¿Cómo varía esto en el tiempo? El campo no varía, me dicen que es constante. El coseno tampoco, porque siempre va por el mismo plano. Y lo que sí que varía es el tamaño de la superficie, porque a medida que avanza esta varilla hacia abajo, pues la superficie se va haciendo más pequeña, ¿verdad? Es decir, esta superficie, que en un inicio tiene una distancia L y una distancia x0, se va reduciendo porque se mueve con una velocidad constante igual a la velocidad límite. Entonces, esta superficie va a ser L por x0 más vt. En el momento en el que va a velocidad límite, pues la superficie disminuye siguiendo esta ecuación lineal en el tiempo. Esto es lo que digo que hace el problema mucho más fácil. Si siguiera una ecuación más complicada, que sería pues que v dependiese de t, ¿no? Pues esto sería un poco más difícil. Pero así, tal y como es, pues no es muy difícil, porque voy a derivar respecto de t, lo único que me va a sobrevivir es lv, el resto nada. Así que aquí al hacer la derivada me va a quedar b por lv por el coseno de teta. B por lv por el coseno de teta. Bien, una cosa importante también, por cierto. Bueno, no, ya está. Esto es todo. BLV por el coseno de teta. Y entonces ahora lo que hay que recordar es que como ahí va la intensidad, hay que recordar la ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a intensidad por resistencia, por lo tanto, si sustituyo, me va a quedar que la intensidad es el voltaje partido por R. Esto es el voltaje, pues es el voltaje partido por R. Ya está, no tiene mucho más misterio. Sustituimos la ecuación de antes. Perfecto, perfecto. Y de aquí se puede sacar la velocidad. Y ya está, no tiene más misterio que este. De aquí se despeja la velocidad. La velocidad que va a tener va a ser, lo paso para allá y esto para acá, mgr seno de phi partido por b cuadrado l cuadrado coseno cuadrado de phi. Y punto pelota. Esto es todo el problema. La verdad es que muy sencillo para lo que podrían ponernos en otras ocasiones. Simplemente luego, en el apartado B, me dicen que sustituye estos valores pues por algunos valores y lo calcule. Eso lo voy a dejar al lector, como les gusta hacer en los libros. Normal que lo hagan tanto en los libros, porque da una pereza sustituir. Una de ellas llegado aquí y dice, si ya lo tengo, ¿para qué voy a sustituir? Pues bueno. Ya está, esta es la expresión para la velocidad límite de una varilla que cae en un plano. Y si uno se la aprende de memoria, pues la puede usar directamente, en realidad, ¿no? Porque esto pues es la velocidad límite. Esta velocidad límite sale, como digo, de una ecuación más general que calcularía la velocidad de la varilla a medida que pasa desde su velocidad inicial 0 hasta esta velocidad límite. Y creo recordar que que alcanza esta velocidad límite exponencialmente, siguiendo una función exponencial, ¿vale? Y que tomando el límite de esa función exponencial, pues se obtiene esta velocidad límite. Pero bueno, si a alguien le interesa eso, que lo busque, que está seguro en internet. Pero no es el ejercicio de este problema. Espero que nos haya sido útil. Terminamos aquí Galicia, perdonadme que no sustituya, que es que estoy un poquito acatarrado y prefiero ya descansar un poco. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!